soltar, que no tiene que ver con desapego, no tiene que ver con el desapego, es otra cosa totalmente diferente. Por eso mismo soltar está relacionado a liberar algo, está relacionado a hacer que algo sea libre. Esa es la etimología de soltar, de solutus en latín, que significa dejar libre. Y vamos entonces a entender qué significa soltar y por qué es necesario soltar. Recordemos, nosotros somos una construcción a partir de vibración, energía y materia. Tengamos en cuenta esta trinidad. Yo voy a decir estos tres conceptos, pero quiero que recordemos, como hemos dicho en muchos videos atrás, los tres son solo diferentes estados de una misma realidad. No son cosas diferentes. Vibración, energía y materia son lo mismo en diferentes estados, igual que el agua está en estado sólido, gaseoso y líquido. La vibración es la que genera la energía. La energía es la que genera la materia. No como cosas separadas, sino como una consecuencia la una de la otra. La vibración se vuelve energía, la energía se vuelve materia. Dicho esto, vamos a entender que en una vibración tenemos muchas cuerdas que están resonando entre sí. Esta resonancia es la que permite que existan aspectos positivos, negativos, en estas ondas que transmiten datos a partir de pulsos eléctricos y magnetismo, que luego se va a estructurar de una manera física, creando, por ejemplo, la estructura geométrica base de la guanina, citosina, timina, adenina. La estructura básica de la materia, que va a ser después el ADN, o simplemente una composición molecular, atómica molecular. Ahora, si la vibración cambia su sintonía, vibra de una manera negativa, entonces es como si de repente algunas de las vibraciones se entrelazaran de tal manera que generaran una disonancia, como que no se pueden mover, un nudo en la vibración. Este nudo va a provocar que, por ejemplo, muchos de los que estaban antes en positivo se vuelvan negativos, con lo cual se rompe la estructura. Debido a esta disonancia, entonces la estructura empieza a romperse y es lo que empezamos a vivir como una enfermedad. O sea que lo que se manifiesta a nivel físico comenzó como un desajuste energético que provino de una disonancia en la vibración. ¿Por qué se produce un conflicto vibracional? Tiene que ver con las cosas que vivimos, con las situaciones que vivimos en nuestra vida. Todo lo que nosotros vivimos en nuestra vida nos llevan por resonancia a vivir y experimentar las cosas que nos pasan. O sea que nuestro estado de vibración depende de aquello que creemos, que decimos, que sentimos y con las creencias que tenemos sobre esas acciones. Nuestra percepción del mundo habilita que el mundo modifique nuestra vibración. Una persona que está viendo todo el tiempo noticias negativas sobre el mundo va a vibrar en esa negatividad y va a vivir cosas negativas del mundo. ¿Por qué? Porque lo que vibra en el mundo interno y externo pasa a nivel energético. El nivel de vibración está relacionado al pensamiento y a la percepción de las cosas. El nivel de vibración es el que analiza y resuena en las cosas. Por eso el nivel de vibración está relacionado al plano mental y al plano espiritual. El nivel energético del ser está relacionado a las emociones y por lo tanto al alma. ¿Qué hace el alma? El alma interpreta en datos, pulsos eléctricos, energéticos, lo que vibra el espíritu. Y eso que es percibido del espíritu e interpretado en el alma es enviado como señales a las estructuras del cuerpo físico. Entonces, el espíritu está constantemente observando las probabilidades de lo que existe. La energía es la que interpreta esas percepciones, interpreta las percepciones y las expresa. Y el cuerpo en la materia es el que las manifiesta y las acciona o reacciona. Teniendo en cuenta esto, vamos a comprender que lo que nos pasa en el cuerpo físico está relacionado a nuestro nivel energético en un 90% y a nuestro nivel vibracional en un 100%, podríamos decir. Y esto, el estado energético, por ejemplo, no responde a los accidentes. El estado vibracional responde a los accidentes. Cuando lo que nos dice otros nos afecta por una crítica o por un hechizo de brujería, nos afecta a través de la vibración. ¿Qué significa? Que simplemente yo estoy abierto al nivel vibracional de eso que recibo. Estoy en el mismo estado de vibración. Básicamente sería eso. Tengamos en cuenta lo siguiente, que nosotros siempre solemos echar la culpa
culpa a lo de afuera. Es necesario que entendamos lo siguiente. Por enseguida le echamos la culpa, pero un accidente o si es por una enfermedad que no tiene nada que ver conmigo, por, no sé, otra cosa o lo que sea, enseguida buscamos echar la culpa a algo de afuera. Y les pido que recordemos algo que vengo hablando, y es que todo esto es el universo. El universo no está desconectado, no son cosas separadas. Todo está conectado, todo es uno. Las vibraciones son como un océano, la energía son como las corrientes en un océano. La materia es el mismo universo. No es que existen diferentes cuerpos y diferentes cosas separadas. Todo lo que llega a nuestras vidas es porque está en nuestra vida, ¿se entiende? Cuando digo que no culpemos algo de afuera, es que tenemos que entender cosas que nos pasan. Hay gente que está en el mismo lugar y no le pasa. ¿Por qué no le pasa a uno que está en la misma casa y al otro que está en la misma casa sí le pasa? Porque está en su vida, es su vida y le pasa. No sé si se entiende lo que estoy queriendo decir con esto, pero lo que le pasa a una persona es porque todo lo que le pasa a esa persona es esa persona, porque es parte de su onda de vibración. No hay nada que pase externo y que sea culpa externa de algo que, pasó por accidente. Nosotros porque lo vemos todo separado, pero en realidad lo que nos pasa. ¿Qué sí se puede hacer con el afuera? Sintonizarse, sintonizar la vibración. Podemos regir la vibración del afuera corrigiendo la vibración del adentro. Podemos resintonizarnos para que esas cosas no nos pasen. Recordemos, vibración es todo en el universo. Entonces la pregunta que me tengo que hacer para saber cómo cambiar mi vibración es preguntarme ¿en qué vibro? Es decir, ¿cómo es mi vida? ¿Qué es lo que está pasando en mi vida? ¿Qué es lo que yo observo, consumo, tengo alrededor de mi vida? Y ahí me va a decir cuáles son los conflictos. Como por ejemplo, ver las noticias. Uno elige ver las noticias y te pone en un estado vibracional. Entonces, uno puede elegir dejar de ver las noticias y eso te cambia de estado vibracional. Yo, por ejemplo, como ejemplo, toda la semana pasada estuve mirando las noticias. Toda la semana. Me despertaba y miraba noticias. Una semana horrible tuve. Haciendo otras cosas, pero no podía hacer nada. Hoy me levanté y me puse programas de humor. Pinté, hice cosas, hice ejercicio, estuve contento. Sintonización con algo muy simple. Entonces a veces no tiene que ver con hacer una terapia de sonidos con cuencos. No tiene que ver con eso. Es una decisión ya de las cosas que hago o no hago en mi día a día. Pero ¿qué pasa? Una vez que ya estamos viviendo la baja vibración, que ya estamos enredados en todo este sistema negativo, la energía empieza a ser negativa y se empieza a acumular en la materia, estancando la materia, llevándola a la enfermedad. Entonces necesitamos nueva energía para regenerarlo. ¿Cómo? De la misma forma en que los árboles en otoño sueltan las hojas o cambian la corteza, sueltan algo que es viejo y que está aferrado a sí mismo para dejarlo ir y nutrirse de esa energía, pero ya soltando esa energía. Soltar esa energía, como verán, no es dejar ir, porque las plantas que dejan a sus hojas caer no dejan que se vayan las hojas, caen a sus pies y son en sus raíces y son reabsorbidas, pero esta vez de una manera diferente. Cuando una energía está atada, es necesario soltarla. Esa energía está atada porque vibracionalmente se generó una tensión, una tensión muy grande que entre diferentes aspectos que energéticamente llevó a la presión. Tensión. Entonces, tenemos acá la tensión y la presión. La tensión a nivel energética empieza a generar que si tengo un círculo, sus opuestos van a empezar a crear tensión entre las diferentes cuerdas. ¿Dónde se crea la presión? La presión es creada en el centro, donde todas las cuerdas convergen y chocan una con la otra. Esta es la diferencia entre tensión y presión. Entonces, un cuerpo físico, a nivel físico, une la tensión y la presión para generar ¿qué? Algo que llamamos un chakra. O sea que un chakra funciona gracias a la tensión de los opuestos y a la presión energética. Cuando salta la tensión, ¿dónde salta la tensión? ¡Pum! Saltó la tensión, ¿sí? Como una cuerda que ¡pum! Saltó. Cuando salta la tensión, entonces la presión se libera energéticamente. Esto genera una pérdida de energía y esta energía tiene que ir a algún lado, no puede quedarse ahí. Entonces se va aferrando a otras cosas o a otros chakras a su alrededor, buscando balancear esa energía. Esto entonces hace que la presión salga hacia afuera, llamándose, en este sentido, expansión.
expresión. Expresión es una presión que sale hacia afuera. Ahora, hay dos tipos de expresión. Está la expresión que se manifiesta de esta manera, creando lo que sería un sistema toroidal. Y está la otra expresión que en realidad se vería así. ¿Se entiende la imagen? ¿Qué significa? La expresión es igual a tensión más presión, pero que puede dar dos resultados, uno en positivo y otro en negativo. La positiva habla de un eje y una alineación entre todos los chakras y cada uno de los chakras retroalimenta al otro, expresando a través de la Kundalini. La Kundalini, esa energía de luz que atraviesa cada uno de los chakras a través de tensión, presión, encendiendo todo el entramado energético, haciendo que la expresión sea de manifestación, sea una expresión positiva, creadora, manifestante. Y luego tenemos el negativo. ¿Cuál es el negativo? El negativo es cuando cada uno de los chakras libera esa tensión, pero hacia los diferentes lados sin tener una conexión entre sí. Por lo tanto, esta expresión termina siendo destructiva para el propio sistema y para otros sistemas que están a su alrededor, o sea, persona A, persona B. Ambos son dos tipos de expresión. Ahora, ¿qué sucede? Que normalmente el negativo sucede de esta manera porque nosotros, sin saber cómo captar todo nuestro potencial, lo que hacemos es acumular energía en nuestro sistema. En lugar de soltar y liberar energía, lo que hacemos es acumularla. Esto es lo que hace que a la larga lo que expresamos negativamente termine dañándonos a nosotros y dañando a otros. Básicamente sería eso. Ahora, todo esto indica de que el sistema donde se distribuye la energía de nuestro ser es a través de cuerdas de vibración, con lo cual significa que la mejor manera de expresar toda esa energía que tenemos adentro es con las cuerdas de nuestro cuerpo, es decir, la palabra, el sonido. Por lo tanto, toda la energía que nuestro cuerpo necesita liberar suele encontrar su salida a partir de la palabra. Y aquel que no habla tiene las manos, tiene los ojos, comunica, hay muchas maneras de comunicar. Entonces, el movimiento energético de cada uno de estos chakras, cuando acumulan esta energía, en nuestro caso sería como si fueran las hojas del árbol que hay que soltar. Ahora, tenemos dos opciones acá. Yo, persona B, puedo soltarle toda esta mierda a la persona A, liberándome de mi peso, pero cargándole el